La verdad es que tarde lluviosa. Hoy les quiero comentar una cosa. Ya platiqué con el coordinador y seguro, ya me autorizaron el examen de los 20 preguntas, ¿sí? 20 preguntas, selección múltiple, todas, 2 puntos cada uno, ¿sí? Los exámenes ya están publicadas las fechas, inician el día 14, si no me equivoco. Es 14, 16, 18, 22 y 24. En tal sentido, nuestro examen es el día 24. Y todavía no me lo confirmaron, les soy bastante sincero. Pero en este caso, si lo vamos a ver en noviembre, todavía no es seguro, pero me están diciendo de que posiblemente los exámenes comiencen el lunes 11, finales, o en su defecto el martes 12, ¿sí? Si fuera así, serían 12, 14, 18, 20 y 22 para terminar. Y si comenzaran el 11, serían el 11, 13, 15, 18 y terminar el día 20 de noviembre, ¿sí? Como parte final. Lo que sucede es que, como les digo, sí es casi seguro que ya está la capacitación docente. Y tengo entendido que va a ser 7 días. Entonces, tenemos que tener esa semana más 2 días adicionales para que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Hoy termino el contenido del examen del segundo parcial y la otra semana, ya en línea, comienzo el contenido del examen final para que ustedes estén claros. A ver, nuestros compañeros, dejen la puerta abierta, por favor. Gracias. Dejen la puerta abierta, se va a jalar un poquito, por favor. Prevenir. Entonces, vean, el último tema, la verdad es que los últimos 2 temas que vamos a ver en este caso es lo que vimos fue la sistemática jurídica y la última que vamos a ver es la técnica jurídica. ¿Cuándo subo esta diapositiva? Si hoy termino, entre mañana o el viernes subo las diapositivas para que ustedes las tengan ahí, ¿verdad? ¿Qué es la técnica jurídica? Al final de cuentas es la forma de aplicación del derecho a casos concretos y en ese sentido la solución a los conflictos que de ella se emanan o se derivan. Les soy muy sincero, ¿sí? Y quiero explicar este tema con algunos ejemplos para que ustedes vayan a comprender, porque después vamos a ver algunos problemas o situaciones que surgen de la aplicación del derecho. Habiendo hoy, por ejemplo, así a grosso modo unas 40 personas, ¿verdad? Exagerando 50 tal vez, van a tener, cada uno de ustedes va a tener su propia técnica jurídica, ¿sí? Su forma de aplicar, su forma de entender la ley, su forma de analizarla, de interpretarla y aplicarla. La verdad, les soy muy sincero, eso ya es intrínseco de cada uno. Es muy difícil que lo podamos cambiar. ¿Por qué? Porque es la percepción que uno tiene sobre un tema y con argumentos legales lo va a defender o en su defecto lo va a atacar, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. El tema de una violación, ¿sí? Muchos están en contra, ¿verdad? Del aborto, por ejemplo, ¿sí? El tema del aborto. Pero ¿qué sucede? Es comprensible cuando ha sido derivado de una relación sexual y que en este caso es consensuada y que no querían un embarazo, sino que resulta de la misma relación. Pero resulta el embarazo. Entonces, hay un aborto, o se pretende hacer un aborto. Pero ¿qué ocurre cuando ese embarazo deviene de una violación? El contexto es distinto, pero el acto es el mismo. ¿Sí? La privación de la vida de un nuevo ser. Algunos pueden estar a favor, otros pueden estar en contra, pero si yo solo les coloco el tema de aborto y no miramos todas las aristas del tema, podemos llegar a estar en este caso en acuerdo o desacuerdo, pero si ver el contexto o el fondo del asunto. Otro tema: ¿cómo calificar, por ejemplo, en el ámbito jurídico-político la honorabilidad de una persona? Eso no es sencillo, porque el tema de ser honorable es un tema bastante subjetivo, pero que es calificado con documentos legales, con documentos objetivos. Pues, ejemplo, la ex primera dama de la nación, Sandra Torres, cuando era dama de la nación, era en este caso, estaba casada con un color, quiso ser presidente, quiso participar en la carrera política.
Pero la ley electoral de partidos políticos y la Constitución establecen ciertas prohibiciones. Y ella tenía un vínculo, no de consanguinidad, pero por afinidad con el presidente de turno. Entonces llega a la CC y le indica: mire señora, usted no puede participar. Sí, pero ya me divorcié. Sí, pero entonces usted está violentando la ley. Usted está realizando un acto buscando un derecho o buscando un beneficio. Sí, es cierto, se divorció, pero mientras mientras inició el proceso electoral, usted aún seguía casada. Puede participar, sí, pero no en esta elección, en las siguientes. Cuando le llamaba a elecciones, todavía no han sido convocados. Y ahí está el resultado: 3 veces ha participado en el proceso electoral y las 3 veces ha pasado segunda vuelta, pero no gana. Es honorable, es legal su participación. Podría, según la ley, en ese momento no, ahora sí. Es el mismo caso de sus híbridos. ¿Sí? El artículo 173 de la Constitución es claro con el tema de las prohibiciones. ¿Sí? El caudillo de un golpe de Estado, dice el inciso A o el inciso C. Los hijos, ahí sí que dicen los descendientes, ascendientes, de acuerdo grado de consanguinidad, es la hija del general. El general caudillo de un golpe de Estado. Pudo participar. Algunas cortes le han dicho que no, otras le han dicho que sí. Es más, al propio general Efraín Ríos Montt, que en paz descansa, le permitieron participar. Y la verdad es que en el contexto histórico de ese artículo de la Constitución, solo porque no le podían poner nombre y apellido, pero era para él. Entonces, ¿qué ocurre? El análisis, la interpretación de una norma jurídica depende mucho de quien la realiza. Depende mucho del contexto por el cual fue analizado o desarrollado. Otro ejemplo, claro: Portillo. Portillo en Guatemala no tenía ningún proceso abierto. El proceso estaba en Estados Unidos. Estados Unidos pide su detención y extradición por malversación de fondos en Estados Unidos, en banco de Estados Unidos. Guatemala lo detiene y lo envía a Estados Unidos. Purga prisión en Estados Unidos, termina su condena, sale de prisión y regresa a Guatemala. Porque yo ahí está millonario, porque como no tenía proceso abierto en Guatemala, la cantidad que le dan mensual por ser ex vicepresidente, ahí la mantiene. Un expresidente del país tiene vitaliciamente asignado mensualmente más de 125,000 pesos de forma vitalicia. ¿Sí? Otto Pérez Molina, Jimmy Morales. Esto es lo mejor que les pudo pasar. A Jimmy Morales es lo mejor que les pudo pasar. Más de 125,000 quetzales de forma vitalicia. Es el derecho que tiene. Cuando regresó Portillo, entonces tenía su plata. Como no tenía ningún proceso abierto, ahí estuvo su plata retenida. ¿Y qué ocurre? Quiso nuevamente participar en la política. Como presidente sabe que no lo puede hacer. Quiso participar como diputado. Allá en Zacapa es un personaje muy respetado. Quiso participar como diputado. ¿Qué ocurre? Viene el Tribunal Superior Electoral y dice: señor Portillo, usted no puede participar. Pero si estoy en mi uso de derechos civiles y políticos, no he sido condenado por algún delito, ¿por qué razón no puede participar? Porque usted no es honorable. ¿Y cuál fue la justificación de la honorabilidad? La sentencia por malversación de fondos en otro país. Voy a esto. Entonces, las afectaciones jurídicas de otros países sí tienen influencia entonces en Guatemala. Hablamos un ejemplo, ¿no? Pasa adelante, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Pasa adelante, buenas noches. Hay que traer toallas a la clase. Sí, hombre. Pasa, bienvenido. Está lloviendo recio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ahora bien, voy a esto. Y no, Guatemala eso tiene autonomía, entonces. Las resoluciones judiciales de otros países no deberían tener influencia en Guatemala.
Portillo se le debió haber permitido participar. Voy a esto, siempre que yo esto. Bueno, entonces usted va con el que le toque, con el amarillo para ver, no es eso. Lo que pasa es que depende de la interpretación que hagamos. ¿Sí? Voy a esto. Veamos un caso ahorita actual. Rafael Kuruchich, ¿sí? Fiscal especial de la FESI, Ministerio Público. Pudo participar para comisiones de postulación de la Corte de Apelaciones. Es más, le buscaron como 6 tachas, las cuales dejaron sin lugar. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo califica ante la opinión pública? Siendo bastante cero, es una basura. Ante la opinión pública es una basura. Pero vamos a esto, ¿cómo calificar entonces la honorabilidad? Eso es lo interesante. ¿Quién es honorable? Es un aspecto subjetivo, pero se califica con documentos objetivos. Por ejemplo, uno de los más importantes es que no tenga sanciones del Tribunal de Honor, del Colegio de Abogados. No tiene. Primer cheque. ¿Sí? No tiene sanciones de su lugar de trabajo, no tiene sanciones del Ministerio Público. Segundo tacho. Segundo, no tiene sanciones de la Corte de Constitucionalidad por ser deudor, por haber presentado amparos frívolos. ¿Qué otra? En este caso, ¿verdad? Tampoco tenía sanciones, dio clases, tampoco tenía sanciones de la universidad donde dio clases. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo calificar la honorabilidad? ¿Y por qué razón ante la opinión pública está mal calificada? Porque hipotéticamente han sido muy cuestionadas las resoluciones las solicitudes que se han hecho en contra de fiscales, en contra de estudiantes, en contra de profesores, en contra de actores de la sociedad como tal, ¿verdad? Y que a fin de cuentas, si ustedes lo analizan, muchos de los cuales la queja es, ¿verdad?, la actuación parcializada, no imparcial, que ha hecho en su función como fiscal del Ministerio Público. Voy a esto. Hoy inicia el 10º mes del año. Bueno, ayer inició. 10 meses, desde los cuales desde el 14 de enero, yo estoy esperando en qué momento el presidente le dice a la fiscal, la ha hecho, como lo hizo en campaña. En campaña podía decir cualquier cosa. No es lo mismo en campaña como presidente de la nación. Sus declaraciones como presidente de la nación, ahí sí, tanto gobernantes como gobernados pueden ser sancionados. Y sabes perfectamente que no hay mecanismo legal para que él pueda destituir a la fiscalía. Es más, intentaron presentar el mecanismo legal con una iniciativa de ley en Congreso. Creo que a todos se nos olvidó ya, ¿verdad? Hace como 2 meses la presentaron. Sí. Y ahí está, en Comisión de Trabajo. Y ahí se va a quedar. Entonces, ¿qué ocurre? La técnica jurídica, la definición jurídica depende de quién la utiliza. ¿Sí? Miren, yo se los he dicho siempre. No es lo mismo leer una ley que interpretarla, que analizarla. Son dos cosas distintas totalmente. ¿Sí? Cualquiera de los dos puede leer una ley. El análisis o la interpretación sobre el jurista. Ustedes van a ser juristas. ¿Sí? Puede ser que ustedes no tengan la misma opinión que yo tengo sobre un tema, pero eso no implica que vamos a tener una discusión, sino que cada uno va a mantener su punto de vista, su opinión, pero con documentos, con análisis, con interpretación doctrinal, jurídica, válida y que sostenga su punto. En algún momento posiblemente ustedes sean jueces, o sean, en este caso, con parte contraria, ustedes como defensores, como abogados defensores, como abogados acusando con parte del Ministerio Público, no lo sé, ¿verdad? ¿Qué piensan sobre un tema? La verdad es que cada uno tiene distinta percepción, ¿verdad? Yo se los digo, y yo he hecho aquí en clase. Para mí,
debería ya Guatemala ser un país que comience el tema de poder discutir y poder en este caso ser más amplio en ese sentido el tema del aborto. Lo que ocurre en nuestro país, el tema es un tabú, no por temas jurídicos, sino por temas religiosos. Yo insisto, y mi abuela, que en paz descanse, si me escuchara, me excomulga, pues. ¿Y qué puedo hacer? ¿Verdad? Yo fui monaguillo de la iglesia, joven. Sí, ahí atendía, ayudaba al padre y todo. ¿Verdad? Yo tengo bien mis valores cristianos católicos, pero también tengo que ser, o sea, lógico en ciertas cuestiones que en las cuales, miren, o sea, por fe la cree uno, pues. Pero también no, yo sí soy, y es más, yo doy clases de práctica del semestre pasado, no puedo mezclar religión ni con derecho ni con política. Si yo mezclo estos tres temas, sale una barra basada. Entonces, ¿qué ocurre? Cada uno tiene su percepción, y yo no la voy a cambiar, se los juro que no. Pero cuando ustedes ya estén aplicando derecho y van a mantener un punto de vista, manténganlo, primero sean sólidos en su punto de vista. Y si lo van a mantener y lo van a sostener con documentos, no solo porque me dijeron, no solo porque ellos están diciendo. O sea, en ciencia política les ponía un tema para poder comenzar a entender este punto. Y se los pongo otra vez hoy. En algún momento, yo siempre lo digo en clase, siempre pasa, pase para alguien su compañero. Pasa adelante, bienvenido. Deja abierta la puerta, todavía viene alguien más todavía. Yo se los he dicho aquí. ¿No? Yo creo que no me igual digo que veo que detrás, no importa. Déjela, ahí está, solo así se va la cosa. ¿Qué ocurre? Miren, jóvenes, yo creo que los dos se lo dije en clase, caso lo dije solo en ciencia política. En algún momento posiblemente ustedes sean diputados, sean un presidente, una presidenta de Guatemala, un alcalde, una alcaldesa, yo no lo sé qué aspiraciones políticas tengan, ¿verdad? Entonces, tal vez uno no lo siente y después en el camino se le va dando, pues, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Esa es esta pregunta. La población guatemalteca, la percepción general que hay es que la política es una mierda. Perdón por ahí. Disculpen, perdón que estarán ahí. ¿Qué es una M? ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque el problema general de la política en Guatemala es que el político llega al poder y luego no se acuerda de quiénes le van al poder. Por eso es que mucho cuesta el tema de la permanencia del poder. Otra crítica muy constante es que solo benefician a sus familiares, a sus cuates. Pero miren, jóvenes, yo les hago una pregunta y quede en cada conciencia de cada uno. Si ustedes llegan a un puesto de elección popular, ¿a quién van a querer que esté bien? A mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, a su familia. No he encontrado a una persona que me diga que no. Quiere decir que todos tenemos familia. Es cierto, lo difícil aquí en Guatemala es que para ciertas plazas hay perfiles. Y no vamos a meter a un asesor, a un bachiller, ¿no? Que no cuadre el perfil. Pero es mi hermano, ¿no? Bueno, como tengo poder, es lo malo que hacen, cambian el perfil. Y ahí encontramos asesores que son bachilleres. Es como este que está de caminos, de Jiminas. Le preguntan cuál es su experiencia. Es un bachiller, ni es profesional. ¿Ah? Ni graduado está. Mi experiencia es de febrero a la fecha. En ese momento está mi nombramiento. Digo yo, primero, siendo bastante sincero, que sincero, ¿no? Pero bueno, voy a eso entonces. Bueno, entonces si el perfil no llega a lo que yo quiero, entonces, ¿qué busco? Siempre voy a buscar cómo colocarlo en algún lado. El que no me diga, el que me diga otra cosa, me está mintiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia y quiero que la familia esté bien. Pero también en ese sentido tengo que entender que hay perfiles que no van a cuadrar con la profesión de mi familia.
Entonces, miren, yo insisto en ese punto, ¿verdad? Si alguno de ustedes, aquí sea ahorita que se han hecho amigos, llega a un puesto de poder, díganme si no ven que sus cuates, alguien de confianza esté con ustedes. Esta profesión cuesta encontrar a alguien de confianza. Cuesta. No hay 10, no hay 5. 1 o 2, exagerando. Exagerando. Que saben ustedes que no les van a fallar, ¿no? El tercero, el cuarto, el quinto, les voy a la vuelta. Lamentablemente. Entonces voy a esto. Pero si lo llevé a un puesto político, no, o sea, llega a un puesto político, coloco a una persona y no me resulta, ahí es, y es el gran pecado de la política en Guatemala. Con tal de mantenerlo ganando bien, lo mandan a otro lado, lo cambian, cuando los perfiles no son adecuados para ello. Por eso les digo, jóvenes, miren, quieren ganar bien, esta profesión es bendita en ese sentido. Pueden ustedes tener 3 o 4 trabajos, pueden dar clases, pueden ser asesores, pueden estar en su oficina. Cuesta, sí cuesta. Pero ¿por quién lo hace uno? Por uno mismo y por su familia. El esfuerzo que hacen viniéndose abajo el agua, eso no es una cosa que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Es una cosa que cualquiera lo puede hacer. Yo les digo a sus compañeros que ahorita viene la nena, que ahorita viene la nena con ellos, ¿verdad? No es fácil. Podría estar en cualquier otro lado. McDonald's, se lo dan el día al niño, entonces no, ellos no pudieron irlo a sacar, ¿verdad? Pero aquí están. Entonces cada uno valora el esfuerzo que hace para estar acá. Eso sí, si llegan ustedes a un puesto de ellos, hagan su mejor esfuerzo, ¿sí? Interpreten la ley como tiene que ser. Si son jueces, hagan la función judicial como debe ser, ¿sí? No por interés, porque ahí comenzamos a perder la capacidad de tener esa libertad profesional. Yo insisto, pueden ver aquí, cada uno de ustedes va a tener una técnica jurídica independiente. Cada uno va a tener una percepción sobre un tema. Pero háganlo, primero, sean sólidos en sus convicciones. Si mantienen ese tema, den en este caso por sentado que así va a ser y defiéndanlo con argumentos válidos, ¿verdad? No lo que me dijo fulanito o fulanita, eso no. Y les digo por qué razón. Porque en este tema de la técnica jurídica que surgen ciertos problemas relacionados precisamente con la aplicación del derecho. Algunos de los hemos tocado. ¿Cuáles son esos problemas de objeto de estudio? La interpretación de la ley. Cualquiera puede leer una ley. Interpretar es otra cuestión totalmente distinta. Aún todavía no estamos en el proceso para poder interpretar una ley. Es más, todavía nos hace falta un poco de estudio para poderlo hacer. Hacer un dictamen jurídico, hacer una opinión jurídica, un análisis de una ley. Realmente todavía estamos en estos primeros inicios de la carrera. ¿Lo vamos a lograr? Claro que sí. Si hasta uno que ya se graduó, que ya vaya de edad, le cuesta, ¿verdad? Pero es una actitud constante. Pero les doy 2 consejos cómo comenzar a hacer. Tenemos que analizar el contexto bajo el cual se crea la ley para poder analizar, interpretar. ¿Dónde buscamos el contexto? Podemos encontrar los considerandos de la ley o vámonos al tema, ahora la ventaja del tema del internet, en qué momento, en qué año, bajo qué contexto se crea esa norma jurídica. Y el segundo es analizar el objeto de la ley. ¿Por qué se creó? ¿Cuál era el objeto de crear esta ley? Hay ocasiones en las cuales nos da el chivo la misma ley, porque en los primeros 1 al 5º artículo aparece objeto de la ley, y entonces ahí nos define en 3 o 4 líneas cuál fue el objeto de crear la ley. ¿Sí? Estas son las primeras 2 incisos
para poder interpretar una ley. Analizar el contexto bajo el que se crea y el objeto por el cual se creó. ¿Sí? Luego, entonces, ya en la tercera fase, que eso es lo que todavía no hemos logrado, todavía nos hace falta estudiar, es analizar precisamente el caso concreto. Entonces, tenemos el caso concreto y vamos concatenando con normas jurídicas. Y ya con estas tres fases podemos hacer entonces el dictamen o el análisis jurídico, que al final de cuentas es la interpretación. Ustedes lo van a lograr. Y se los juro, miren, ni siquiera tenemos que grabarlos. Más o menos cuando estén ustedes en el sexto semestre, ya creo que tienen la capacidad para hacerlo. ¿Verdad? Ustedes ya pasaron todo lo que fue más o menos de la parte sustantiva. Ya cuando iniciemos el tema procesal, que inicien ustedes derecho procesal civil 1, derecho procesal penal 1, ¿qué ocurre? Ustedes ya tienen que interpretar la norma sustantiva, todo lo que fue el derecho civil 1, 2, 3 y 4, derecho penal 1, 2 y 3. Entonces todo lo sustantivo ya lo saben. Entonces ya lo aplicamos a un caso concreto. Otro elemento que se da es la integración. ¿Sí? También lo tocaba hacer en la clase, pero por ejemplo ya como es parte del punto, lo hablo más profundamente. A ver, pregunto, si tenemos una iniciativa de ley que ya fue aprobada, sancionada y publicada, cuando inicia su vigencia, la ley establece dentro del mismo articulado a los cuantos días inicia su vigencia. Pero si no lo establece, ¿qué utilizamos? La ley que ya está publicada no trae en su articulado los cuantos días de publicada inicia su vigencia. ¿Qué usamos? Ya lo hablé. La ley del organismo judicial. Dígale la ley del organismo judicial ahí. O en su teléfono, por favor. Busquemos ahí los artículos del 1 al 11, vigencia de la ley. Ley del organismo judicial. ¿Cuál? Perdón. Ley del organismo judicial. ¿Quién me la quiere leer? Entre el 1 y el 11 está. Vigencia de la ley. El 6 dice vigencia de la ley. Sí, ese. Dice, artículo 6, vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos integrando ley. ¿Se recuerdan ustedes cuando veíamos el tema de copropiedad? Yo les decía que el artículo de copropiedad tiene que integrarse con otros artículos, con el tema del derecho de tanteo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay ocasiones, y es muy constante, que la ley debe integrarse con otro normativo legal. Puede ser que la misma norma jurídica esté en el mismo código, pero en distintos artículos, o que necesitemos otro código adicional. Este es un ejemplo muy claro. Cuando la ley cobra vigencia, cuando la ley pasa todo el proceso de creación de la misma y se publica, pero en el mismo articulado no contempla la fecha en la cual inicia su vigencia, siempre nos remitimos a la ley del organismo judicial, en la vigencia de la ley, porque ahí establece, a excepción de que no esté consignado en los días de cuántos inicia su vigencia, se establece que inicia de forma ordinaria a los 8 días de publicar. Ahí estamos integrando ley. Vean, yo sí les digo y les hago una recomendación. A partir del otro año van a comenzar a ver varias leyes. Código penal, código civil. Yo he intentado meterlas en algunos artículos, pero ya el otro año sí es precisamente porque es cada uno de los cursos que van a seguir. Hagan las anotaciones necesarias cuando ustedes vean un artículo, subrayenlo, lo que hable el catedrático, márquenlo y hagan la anotación correspondiente que otro artículo puede ser correlacionado con ese, ¿verdad? Porque es donde logramos integrarle.
La integración. Mucho de la interpretación y análisis de la ley también se logra fácilmente integrando ley. El miércoles, por ejemplo, el lunes pasado, veíamos en este caso también integración de la ley con la pirámide de Kelsen. Yo les decía, ahí vimos derecho al trabajo con la Constitución, código de trabajo con el código de trabajo, reglamento interior de trabajo con el reglamento interior de trabajo y el contrato de trabajo. Son 4 normas jurídicas que tienen correlación una a la otra. A eso se le llama integración de ley. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque van en el mismo sentido, en la misma materia y que regulan en este caso siempre condiciones en relación a un tema en específico. Esa es integración de ley. Es más, ¿quieren todavía integrar más? Vamos a la doctrina. ¿Qué nos dice un autor sobre el derecho al trabajo? ¿Qué nos dice un autor sobre el salario? ¿Qué nos dice un autor sobre jornada de trabajo? Porque todos posiblemente sabemos el contexto, pero ¿qué nos dice la doctrina? ¿Qué nos dice una definición? Entonces también la integración se hace con doctrina. Tenemos un tema que desconocemos de qué materia de derecho es, lo que tenemos que hacer es buscarlo en la doctrina, en un diccionario jurídico, en una enciclopedia jurídica. Entonces ahí nos da una definición. Entonces ya sabemos, bueno, entonces esto es de derecho penal. Vamos al derecho penal, a ver si está regulado en nuestro país. Se nos decía el día lunes. El tema del derecho informático, ¿por qué iba a ser una justificación regularlo si ni siquiera teníamos una computadora? No había negocio electrónico. Hasta que se da el contexto es que se crea el derecho. Y ya creado el derecho, ya existe en este caso la posibilidad de la integración como tal. ¿Dudas? ¿Vale? Siguiente punto. ¿Qué otro elemento puede afectar el tema de la vigencia? ¿Sí? La vigencia ya la he tratado en varios puntos hace algunos días, algunos puntos. Solo quiero decir que quiero hacer mucho en el tema de vigencia, ¿verdad? Cuando ustedes, en este caso, estén en el ejercicio de su profesión, siempre tengan presente que tienen que estar actualizados. ¿Sí? Hay ocasiones en las cuales un código ya ha sido reformado y posiblemente lo que estudiamos hoy ya no es lo que está en un futuro. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Cuando yo estudié, aún todavía se permitía el matrimonio entre menores de edad y mi código estaba todavía sin esa reforma. A los como 3 años de que me gradué, aparece la reforma. Entonces, ¿qué hice yo? Comprar un código solo por esa reforma, ¿no? La imprimí, la recorté de la ley oficial y la pegué en ese espacio. ¿Verdad? Es que son pocos artículos, como 2. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre cuando el tema de vigencia, ustedes quieren interpretar la ley, tengan mucho cuidado de si es vigente o no vigente la ley todavía. ¿Verdad? Porque hay ocasiones en las que vamos a interpretar una ley y posiblemente esa ley ya perdió totalmente su vigencia o ha sido reformada. ¿Sí? Y el último, la retroactividad. Vamos a su constitución. Si no me equivoco, es artículo 13 o 16. Yo voy a llegar a juicio. Saquen su constitución, por favor. Busquen ahí y retroactividad de la ley. 15 es 13 es 15 y retroactividad de la ley. Léanlo, por favor. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al juez. Perfecto, ¿sí? Entre el 13 y 10, me acordaba que era 15, ¿no? Esos dos artículos. Vean, yo insisto y vuelvo a decir los jóvenes. Miren, hay algunos artículos que por tanta repetición se nos quedan, ¿sí? Es imposible que se nos queden todos, pero por lo menos eso sea para su examen ya técnico profesional, tener la noción más o menos entre qué artículo está. Porque si no, vamos a estar, terminó y no la encontramos nunca. Ahí perdemos. Eso se le llama manejo de la ley y es calificado también en el examen técnico profesional. Artículo 15, vigencia de la ley. La ley no es retroactiva a excepción que favorezca al reo. Vamos a poner un ejemplo. Hace 5 años sancionan y condenan a un reo por un delito que cometió
y le ponen como pena máxima, la pena máxima que contemplaba el delito, que eran 20 años. Bueno, eso fue hace 5 años. El día de hoy reforman ese artículo, reforman ese delito y le colocan como pena máxima 10 años. Eso favorece al condenado con una ley anterior, con una pena anterior. Entonces, puedo incitar al órgano jurisdiccional a que ahora nuevamente se me aplique la ley reformada y que en tal sentido mi pena máxima ya no sean 20, sino sean 10. Es más, 10 años, ya cumplí 5 en prisión, posiblemente hasta puedo salir de prisión porque por redención de pena ya cumplí más de la mitad de la pena, ¿verdad? Eso, solo la Constitución es clara cuando favorece al reo en materia penal. Toda la ley no es retroactiva. Toda norma jurídica que se crea en un país, sus efectos son del momento de su creación a un futuro, no retroactivo, a excepción de materia penal. Otro ejemplo en el mismo sentido: el día de hoy reforman la ley y pena máxima 40 años. Entonces el Ministerio Público, en sus mamarrachadas casi, solicita al órgano jurisdiccional que ahora este sindicado, este condenado hace 5 años, ya no sea su pena máxima 20, sino sean 40. Disculpen, no se puede. Fue aplicada una pena vigente en ese momento y esta nueva reforma no le favorece. Si alguien a partir de este momento comete ese mismo delito, ahora sí va a ser sancionado con esta ley, como pena máxima 40 años. No sé si ya les conté lo que pasó, no es precisamente penal, pero por ejemplo en mi caso, precisamente con esos temas de reactividad y de efectividad de la ley, estábamos, yo estudié aquí, inicié mi carrera en 2005, para que lo vean. ¿Qué ocurría? Primer semestre, primer examen, primer curso. ¿Cuál es? Teoría, ¿no? De la investigación. Estábamos en la semana que íbamos a iniciar el examen. Y en esa semana, en esos 10 días que había una discusión en el Consejo Superior Universitario de reformar el reglamento de evaluación. Porque no van ustedes a creer que es el mismo reglamento de evaluación solo para nuestra facultad, es general, ¿sí? Entonces estaban en la discusión si se reformaba el reglamento de evaluación, cambiar todas las condiciones de evaluación. Ya no iba a ser zona mínima 12 puntos, ya no iba a ser 31, ya no iba a ganarse con 51, sino con 61. Bueno. En esta discusión estaba y llegó el día del examen. Es más, el catedrático en ese momento no sabía si entregarnos o no el examen, porque estaba ya casi que el consejo reunido y decidiendo qué iban a hacer. En ese momento no se podían suspender las evaluaciones. Entonces dijo el catedrático: bueno, me pasó el examen. Lo mejor que nos pudo pasar. En ese momento, haber ya realizado un examen bajo el reglamento de evaluación anterior, da otro, que eso lo vamos a ver, el otro para el examen final, que se llama derechos adquiridos. Porque nosotros nos examinamos bajo un reglamento vigente, positivo, y que no haya sido reformado, aunque en ese momento casi que a las horas lo iba a ser reformado. No dan duda. En ese momento le agradezco mucho, es catedrático, igual titular de la facultad, en ese momento era secretario de la facultad, y que luego fue decano. No va a ser, no, por respeto, el IC nos ayudó mucho. Nosotros presentamos un memorial, todos del primer semestre, algunos se metieron otros del tercero, se metieron del quinto, porque eso benefició a todos del primero, tercero, quinto y noveno, que se estaban examinando en esa semana con el reglamento de evaluación vigente. Necesitamos un memorial. En ese momento el secretario nos apoyó mucho, se presentó en junta directiva lo subió al consejo y fuimos la única facultad en toda la universidad que nos mantuvieron el derecho adquirido. Sí, y prácticamente fuimos los últimos nosotros, quedan pocos, posiblemente quedan pocos, que nos seguimos examinando con el reglamento anterior. 12 puntos de zona mínima y 51 para ganar. Los últimos. ¿Por qué?
Porque ese nuevo reglamento nos jodía. Créanme ustedes, créanme. O sea, si yo les digo hoy que se van a examinar ahora que ganan con 71, lo mismo pensé ganar. Era zona mínima de 12, la zona mínima sinceramente es bien fácil. Sí, pues 12 puntos, créanme, si sudaban ustedes pagados el punto. Yo me recuerdo de mí, yo creo que les conté del derecho administrativo, saqué 3 puntos, primer parcial. Tenía que llegar a 9 puntos para zona mínima, pero ahí lo saqué a la semana. Voy a esto, ¿sí? Esa nueva norma jurídica que entraba en vigencia, que se aprobó, estando examinando nosotros, se aprobaba como a las 2 horas, no nos beneficiaba. Si el catedrático era suspendido el examen, ¿verdad? Porque es que, miren, fueron muchas casualidades. Como éramos primer semestre, nosotros generalmente iniciamos el examen, o sea, el primer y segundo semestre inician la jornada de exámenes, tanto el tercero, del quinto en adelante. El tercero, quinto en adelante generalmente inician o a los 2 días de nosotros o a la semana de nosotros, ¿verdad? Entonces da la casualidad que era primer parcial, primer semestre, primer examen que se hace en todo el año. Si el catedrático suspendía, y es un catedrático que ahora saludo y siempre digo, usted nos hizo el paro, nos ayudó un montón. Si él suspendía el examen y no se hacía, automáticamente ya no aplicaba el reglamento vigente, porque no había un sustento legal donde demostrara que nos habíamos examinado. Pero ahí sí, nos examinamos. Fuimos 12 secciones, las 12 secciones que usaron la jornada de la tarde. Las 12 nos examinamos, pues. Ahí queda el antecedente del derecho adquirido. ¿Vale? Tengan mucho cuidado en su interpretación de analizar si la ley es vigente o ha sufrido una reforma. ¿Vale? Porque si ha sufrido una reforma, por favor, jóvenes, siempre estén pendientes de ello. ¿Vale? Para no estar hablando en este caso cuestiones de normas jurídicas que han perdido vigencia totalmente. ¿Vale? Un punto último. Después de la vigencia en este caso, bueno, ya lo vi. Era la retroactividad, la retroactividad en este caso. Entonces, ¿qué sucede con ese sentido, en ese punto? Estos 4 elementos, lo que es la interpretación, lo que es en este caso la retroactividad, lo que es la vigencia y lo que es la integración, son 4 elementos, 4 incisos que pueden surgir algún problema al momento de la técnica jurídica. Pero por ello es que deben ser conocidos, analizados, interpretados y aplicados de la mejor forma. ¿Verdad? Bueno, hoy termino rápido, ya terminé el contenido. Con este contenido termino el contenido del segundo parcial, en ese caso, ¿verdad? Y ya solo quedaría examinarnos. Si no estoy mal, creo que es 24 el examen. Y el final, sí, miren, yo lo que creo, no me lo he confirmado, pero creo que comenzamos el 11 de noviembre. Estaremos para examinarnos final de mi curso el 20 de noviembre. Ahí se acabó todo, ¿verdad? ¿Dudas? Yo les decía que se vayan, que les va bien, pero ustedes tienen segundo curso, ¿no? Hoy sí me voy temprano. Pasen buenas noches. Gracias, licenciado.